Fue realmente sustancioso el discurso y lo queremos empezar a desmenuzar con nuestro columnista habitual, Javier Díaz Araujo, politólogo, docente de la Universidad Nacional de Cuyo, y amigo de Radio Nacional, amigo de esta casa. Gracias, Javi, por venirte hasta la radio. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, como siempre. Y bueno, un día lindo para la politología, para el análisis político en general. Sí, la claro. verdad que hemos quedado todos muy impactados. Creo que hasta propios y ajenos deben dar cuenta de lo que ha sido este discurso de más de 3 horas y media, que creo que, como para comenzar, diremos que lo que marca es la impresionante iniciativa que tiene este gobierno para que cada vez que se presenta una situación de debilidad o de conflictividad es capaz de poner sobre la mesa nuevamente demandas y reivindicaciones que históricamente nuestro país ha venido discutiendo. Y nuevamente, como lo hizo con la ley de medios, como lo hizo con la asignación universal por hijo, y además vinculado a lo que fue la democratización en términos de los partidos políticos, con la incorporación de las PASO, aparece esta necesidad de democratizar la justicia. Es un año, así arrancó la presidenta, ¿no? Es un año en donde vamos a tener, digamos, recordaciones muy contundentes. A 30 años de la recuperación de la democracia y 10 años del comienzo de este proceso de transformación en la Argentina. Hay una historia larga, digamos, por decirlo de alguna manera, de la democracia desde su restauración luego de la dictadura cívico-militar en el 1983, una historia larga que nos conduce hasta el presente, y una historia corta, que es la historia que comienza en 2003 con definiciones más concretas de un Estado de nuevo tipo. ¿Cómo viste eso? Incluso cuando ella habló de la década ganada. Exacto, ¿no? Y hubo si hay una década ganada es porque hay una década perdida. Exactamente. Y además un eje que a mí me llama mucho la atención realmente, porque es muy fuerte, que fue su permanente, digamos, la permanente relación de la política con el Estado y de la capacidad del Estado de hacer las cosas bien. No sé si notaste esta referencia permanente a los privados hacen las cosas bien, pero el Estado lo puede hacer bien. Y esta recuperación del Estado, la recuperación de la centralidad de la política, mirando al Estado y mirando las políticas públicas. Y cómo se va consolidando esta idea que probablemente en un primer momento, desde el 2003, era una idea más difusa, digamos, de cuáles eran los límites, cómo estaba parado, cuáles eran sus ejes, sus pivotes de acción, y que hoy se vuelve contundente en relación a la presencia estatal para el logro de las medidas de justicia, de igualdad y de democracia, ¿no? Creo que en ese sentido también fue clave el discurso, no se han marcado tanto, pero el tema de la referencia al buen Estado, al Estado aliado a la ciudadanía, creo que es un elemento clave. Y también está presente cuando se habla de los dos poderes democráticos y el tercero que no lo es, ¿no? Está lleno de conceptos el discurso de la presidenta. Es impresionante. ¿No? Lo que pasa es que obviamente al plantearlo con el lenguaje que lo hace la presidenta, con un discurso absolutamente claro, concreto, por ahí quedan sobrevolando algunas ideas, pero son conceptos muy importantes los que aparecieron en el discurso del día de hoy. No, sin duda, y además con una retórica que creo que a la cual nos tiene acostumbrados, pero que nunca deja de sorprendernos, y en la cual interpela permanentemente a la oposición en estos puntos de construcción de un modelo de Estado. A las referencias a Sanz, cuando hablaba, digamos, esos guiños que hace a la oposición entendiendo que hay un proceso, como bien vos decías, de esta historia corta, en donde los dos partidos mayoritarios de la Argentina han estado involucrados en forma común, ¿no? La recuperación de YPF, sobre todo de un tiempo a esta parte, y la idea de plantearse una recuperación de la dinámica política frente al Poder Judicial necesariamente necesita de los dos partidos. Sorprendente, apabullante su discurso, y uno no tiene otra cosa que reflexionar en torno a lo que la propia presidenta ha dicho 1000 veces, y lo dijo en términos también de lo que sucede en América Latina. Los presidentes se parecen cada vez más a nuestros pueblos, con lo cual estar orgullosos de la presidenta que tenemos es también estar orgullosos del pueblo que tenemos, porque se nos parece, ese es el tema. No es una relación entre una líder de un movimiento político determinado y un pueblo o un conjunto de mayorías populares que no es parte de esa legitimación, digamos. Sentirse orgulloso de la presidenta, y en propias palabras de la presidenta lo digo, ¿no? Es sentirse orgulloso del pueblo que tenemos, porque cada vez se parece más a nuestro pueblo. El caso de la presidenta Cristina Fernández, pero también pasa con Evo, pasa con Lula, con Dilma, con Chávez, etcétera, ¿no? Sí, no, es notable. Además, a mí me impresiona mucho
digamos, más allá de esa empatía, ¿no? con el pueblo, también sus cualidades dirigenciales. O sea, es notable la capacidad para organizar un discurso de 3 horas y media, utilizando todas estas herramientas que mencionábamos recién, la interpelación a la oposición, la iniciativa de forma contundente. Digamos, acá vuelve a quedar claro que en este país hay un gobierno que es quien diseña la agenda política. Ya ni siquiera podemos hablar de esos momentos trágicos donde los gobiernos o los partidos políticos, los funcionarios políticos no tenían nada para decir frente a una agenda impuesta por los organismos internacionales, por los medios de comunicación. Hoy, nuevamente, y mañana será tapa de todos los diarios nuevamente, la presidenta de este país decide nuevamente gobernar este país. Y para eso define cuáles son las líneas políticas de acción. En ese sentido, yo siempre me parece interesante ver cómo es este vínculo entre la definición, el diseño político cotidiano y cuáles son las herramientas, cuáles son los insumos que se toman para eso. Y volvemos a tener presente una discusión fundamental para la Argentina, que es la democratización del Poder Judicial. Digo, no estaría acabado, no sería completo un proceso de transformación estatal sin la discusión del Poder Judicial, que sigue siendo el poder más oscuro, más polarizado, podríamos decir, para sus ciudadanos. Insisto, un Estado que debe estar mirando a la ciudadanía. Y en ese sentido, completo tu frase. Nuestros gobernantes se nos parecen a nuestros pueblos, pero queremos que nuestros estados se parezcan a nuestros pueblos también. Vos sabés que el otro día Mario Weinfeld en su programa de Radio Nacional, Gente de a pie, daba cuenta del enfrentamiento a las corporaciones, que es casi un círculo virtuoso. Te enfrentás a una corporación, vamos al comienzo de esta década ganada, ¿no? La corporación de la impunidad, la corporación militar, que garantizó la impunidad del genocidio. Eso llevó a nuevas confrontaciones con otras corporaciones, y fueron los medios de comunicación, o fueron las corporaciones económicas. Y esa confrontación, digamos, del Estado del que nos sentimos parte después de mucho tiempo, enfrentando a esa otra corporación, nos lleva a otra confrontación con otra corporación, porque no tiene límite, digamos. En la medida en que vos te enfrentás a las corporaciones, asumís un camino que no termina con un enfrentamiento. Ahora es la justicia, es la Exacto. corporación de la justicia. Y me parece que el tiempo que le dedicó la presidenta a poner en discusión la democratización de la justicia es más que elocuente. Hoy la corporación, digamos, sobre la cual el Estado argentino está avanzando en función de democratizar la Argentina y profundizar este proceso, es el Poder Judicial en la Argentina, porque además el Poder Judicial no actúa en soledad, digamos, ¿no? Es casi una consecuencia, te diría, y no parte de una escalada anárquica, sino es el resultado lógico de un proceso político que va avanzando, y a medida que va avanzando se va enfrentando nuevos actores de poder. No, y además que siguen una dinámica de ampliación de derechos fenomenal. Digo, yo no sé, y en su apelación al concepto de ciudadano, que también para mí son cosas muy fuertes, digamos, toda esa palabra que tiene un montón de contenido, y yo decía, digamos, cuando la ciudadanía sea protagonista, o sea, que pueda incidir sobre la definición de los integrantes del Poder Judicial. Digo, la ampliación de derechos, la delegación, digamos, la recuperación de derechos para la ciudadanía determina el futuro de nuestro país. O sea, vamos a ser nosotros quienes definitivamente vamos a tomar decisiones respecto de quiénes van a ser los que ocupen esos cargos, y en definitiva también seremos responsables y corresponsables de las definiciones que tome la justicia. Y en ese sentido, el proceso democratizador sigue manteniendo esa línea: ampliación de derechos y recuperación de derechos para la ciudadanía. ¿Cómo percibiste el clima que se vivía allí? Porque había mucha militancia, 100.000 personas en la calle, Sí. 100.000 personas en la calle y mucha juventud en el propio Congreso de la Nación, digamos, es casi un acto de fiesta lo que se vive cada vez que la presidenta, en este caso, inaugura las sesiones ordinarias del Congreso argentino, digamos. Esto también cambia la lógica de la política, que durante mucho tiempo se resumía en presencias esporádicas y televisivas, y no en el encuentro más personal, digamos, de un conductor, un referente de un proyecto político y las bases sociales que legitiman ese proyecto político. Esto se ha recuperado también, y además es un momento de alegría, porque se vive con alegría, digamos, no es un momento
aburrido o no es un momento para la introspección, sino todo lo contrario, para sacar afuera todo lo que está contenido, todo eso, toda esa potencia transformadora contenida. Eso es lo que aparece cada vez que la presidenta sale en un discurso público a ponerse frente a la ciudadanía. Y después terminó el discurso y salió a la calle. Sí, lo que pasa y es se que abrazó con la gente que estaba ahí agrupada. Hay una necesidad de quienes adscribimos en mayor o menor medida este proyecto de encontrarnos cada tanto, porque estamos digamos, cotidianamente sufriendo un bombardeo muy fuerte de muchos frentes que intentan tirar abajo esa mística, esa capacidad de organización, esa capacidad de transformación. Entonces, creo que estas instancias, en procesos además tan largos, yo siempre pienso, es el primer gobierno que logra, digamos, 3 mandatos consecutivos, ¿no?, en la historia de nuestro país. Estamos ante una situación inédita en la Argentina. Ni el mismo Perón logró conseguir su tercera mandato continuo, digamos, continuado al frente del Bueno, el gobierno. radicalismo con Irigoyen y Alvear, ¿no? Sí, pero no la misma, digamos, no en esta la simbiosis que no como parte de un mismo exactamente. proyecto, digamos, había diferencias muy profundas. Exacto, y además en otro momento histórico totalmente distinto, pero por eso digo, también cierta extensión en el tiempo y cierta resistencia frente a las batallas que se están dando, creo que hace que esos encuentros tengan necesariamente esta cualidad, esta característica, digamos, de felicidad, de alegría, en tanto y en cuanto cada vez que podemos dar un paso más adelante, es necesario que estemos juntos para festejarlo, ¿no? Javier, cuando se habla de década ganada, lo decíamos recién, es porque en algún momento se habló y se utilizó como término ejemplificador de una etapa la década perdida. La década del 80. Exactamente. Digamos, ¿no? ¿Por qué se denominó la década perdida? Bueno, en realidad nosotros, digamos, la presencia neoliberal en la Argentina, post dictadura militar, con lo que eso significó y con la terrible violencia por parte del Estado, creo que la vuelta a la democracia significó un momento de esperanza, de expectativa para mucha gente. Y habían condiciones para grandes transformaciones en la Argentina. Yo creo que el gobierno de Alfonsín fue mirado por muchos como un momento de cambio. Y lamentablemente no se dieron las cosas en el sentido que hubiéramos esperado en términos de democratización, en términos de ampliación de derechos, en términos de soberanía. Digo, otro gran pasaje del discurso tuvo que ver con eso. Recordemos las intenciones primigenias de Alfonsín de intentar, digamos, negociar en otros términos con el Fondo Monetario, la incorporación de los países no alineados, digo, y esa gran esperanza fue frustrada, y esa frustración también permitió el retroceso de la política y la potencialidad extraordinaria que tomaron los sectores privados más concentrados para poder decidir los destinos de nuestro país. Por eso yo creo que hoy lo que estamos festejando también es la recuperación de esa esperanza. ¿Vos creés que hace falta semejante enumeración de logros conseguidos para reafirmar permanentemente de dónde venimos y dónde estamos? Yo creo que es fundamental. Porque hay como una sensación de que como ya llevamos 10 años en este mismo rumbo, digamos, por llamarle de alguna manera, algunos sectores, algunos ciudadanos, algunos agrupamientos políticos dan como natural logros conseguidos recientemente cuando no existieron siempre ni de ninguna manera han sido la constante en nuestra historia, han sido logros que se han conseguido en estos últimos tiempos, pero como que se naturaliza y desde ahí se parte hacia una nueva demanda como si no hubiésemos logrado hasta aquí absolutamente nada, digamos. Hay como un riesgo de por correr permanentemente la cota, descuidar lo obtenido hasta aquí con muchísimo esfuerzo. Sí, yo creo que es fundamental hacer. Además, creo que la construcción discursiva también fue en ese sentido, digamos. O sea, esto que vos decías recién. Somos capaces de estar planteando esto porque antes hicimos todo esto. Digamos, es impensable confrontar a la justicia como espacio, digamos, corporativo si antes no se había confrontado con otros espacios corporativos. Digamos, hubiera sido muy difícil la disputa. Yo creo que en ese sentido los escenarios que se trabajan desde la construcción, desde el proyecto, tienen mucho que ver con, no solamente, muchas veces nosotros hablamos de relato, pero en realidad lo que estamos diciendo es, digamos, cuál es la necesidad de ese relato para entender nuestro presente.
Muchas veces se lo dice despectivamente, la construcción de un relato. El relato tiene que ver con las cosas que han ido pasando. Nadie podría estar pensando hoy en políticas que se están llevando adelante sin la asignación universal por hijo, por ejemplo. O sea, la asignación fue un piso de garantía social que nos permite pensar en otras políticas. El escenario político está cubierto y atravesado por distintos relatos. El problema está, o la discusión en todo caso está, no es si eso no es un relato, sino cuál es el anclaje material y concreto de ese relato. Gracias, Javier, por estar aquí, como siempre. Por favor, un gustazo. Javier Díaz Araujo, politólogo, docente universitario y